para que se reconociera la situación en la cual estaba viviendo nuestro pueblo, en esa situación en la que nos dejó el macrismo, que no es invento de los curas el hambre en la Argentina, como dice Pichetto, y esta oposición que tenemos que se opone por principio, arma todo un escándalo. A ver, lloran por el impuesto extraordinario, pero lloran también porque haya una ley o un decreto que permita que los pobres accedan a Internet. Las minorías empiezan con que es un gobierno populista, los choriplaneros, que esto, que lo otro, los negros. Acordate, Paco, cuando hablaban Cacerol y Piquete, la lucha es una sola. Y después eran los negros que salen a cortar pidiendo comida. La Argentina vivió esta historia muchas veces. En medio de todo esto, ¿no? Bueno, usted tiene una mirada desde varios aspectos, ¿no? También fuertemente desde lo político, seguramente lo económico, pero no podemos dejar de preguntarnos por aquellos a los que, bueno, las consecuencias después les llegan, ¿no? Indirectamente, y generalmente son negativas, y son todos aquellos que acuden a su ayuda, que acuden a los comedores, luego de cada medida económica que se toma, ¿no? Sí, claramente, a ver, porque si bien en nuestros barrios esta noticia por una parte nos pasa por encima, porque te diría, puedo poner la mano en el fuego, que nadie le sobra un peso para comprar un dólar. Claramente cuando tenemos una economía que es especulativa en vez de una economía que produce, después las consecuencias se sufren, porque es la falta de trabajo, es no poder llevar el pan a la mesa con dignidad, y encima después tenés que escuchar a tantas y a tantos que evaden impuestos, que van a las cuevas, que hacen toda esta economía especulativa, de decir que somos planeros, que la gente no quiere trabajar, que vivimos del chori y la coca, y la verdad que duele. Le vuelvo a preguntar, cuando escucha a aquellas personas que tienen grandes fortunas y que dicen que el pago del aporte extraordinario en realidad traería más complicaciones que ayuda, que no es la vía, que no es por ahí, y que se oponen a pagarlo, ¿usted qué es lo que piensa? No, me parece, a ver, claramente que es una mentira, que sabemos perfectamente que esos excedentes se van al dólar y que se van fuera del país, que no se invierten, que estamos hablando de fortunas personales, y además el problema es la acumulación de bienes, ¿no? Y la injusta distribución de esos bienes. Claramente yo tengo otra concepción del mundo y que intento llevarlo adelante, y esa concepción a mí en lo particular me la da Jesús, y él dice: de qué te vale ganar el mundo entero si perdés tu vida. Yo no puedo entender la necesidad de acumular. Me parece que es de justicia en estos momentos que haya ese aporte extraordinario, y que es de justicia hacer una reforma tributaria en serio, donde los que más tienen paguen más y donde los que menos tienen paguen menos, que hoy cualquier economista te puede decir que claramente no es así como funciona nuestro país ni América Latina. Algunos, plantean que ese podría ser un aporte ordinario, no extraordinario, no por única vez. Y yo siempre pongo en el medio el tema pandemia, la cuestión de la pandemia, ¿no? No podemos dejar de hablar de ese contexto. Y lo que le pregunto concretamente es, aquí en la República Argentina, ¿cómo ha empeorado las cosas ya hasta el momento? Porque hablamos de la pobreza que va a quedar, ¿no? Pero ya se ha incrementado la demanda en comedores, la gente que necesita, que ha perdido el empleo, que ha dejado de hacer changa, ya hoy es una realidad. Sí, absolutamente. A ver, venimos de una realidad espantosa, de falta de trabajo, de una emergencia alimentaria que la peleamos para que se reconociera la situación en la cual estaba viviendo nuestro pueblo, en esa situación en la que nos dejó el macrismo, que no es invento de los curas el hambre en la Argentina, como dice Pichetto, sino que es una realidad, un modelo económico de los 4 años del macrismo, donde se empeoró clarísimamente la situación. Sobre eso vino la pandemia,
puedo decir que la diferencia con el 2001 es que en el 2001 los pobres tenían la culpa y la respuesta era seguir ajustando. Hoy hay un Estado que está presente, un Estado que está acompañando por medio de muchas políticas, bueno, que todos conocemos, como el IFE y el refuerzo de los comedores, la política alimentaria, la tarjeta alimentar, pero claramente, si no tenemos una mejor distribución de los bienes, si seguimos teniendo esta brecha de ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres, no hay Estado, no hay Estado que pueda bancar toda esta situación. Y en eso un paliativo es este impuesto extraordinario, que yo entiendo que no es un impuesto, este aporte extraordinario que entiendo que tiene que ser por única vez, ya que la Constitución no permite una reforma, digamos, que fuera para siempre, porque para eso hace falta una reforma tributaria. Ojalá se pueda ir hacia eso. El tema es que cada vez que haces algo en beneficio de los más pobres, los medios hegemónicos de comunicación y esta oposición que tenemos que se opone por principio, arma todo un escándalo. A ver, lloran por el impuesto extraordinario, pero lloran también porque haya una ley o un decreto que permita que los pobres accedan a Internet de una manera un poquito más justa. La verdad que quieren un mundo para ellos solos. Y también, Paco, lloran por no lloran por los muertos del COVID y lloran por la plata que se va. O sea, es una derecha bastante particular, una derecha que destituyente, realmente llamativa. Lo que pasa es que yo creo, Paco, que el COVID también ha puesto de manifiesto la brecha enorme que hay entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Ha puesto sobre la superficie estas dos realidades que vive la sociedad. Por un lado, los que viven en los barrios más humildes, y por otro lado, una clase media acomodado que quema barbijos, y una clase, empresaria o rica en la Argentina que no quiere tributar absolutamente nada y que fuga plata. Quizás el COVID sirva para poner blanco sobre negro en todo esto. Sí, perdonen que yo la escucho muy bajito. No, pero vemos que ponés la oreja. Hablan hacer con mi oreja, sí, mi oreja a la televisión. Quédate tranquilo que es indisimulable. Pero bueno, yo creo que el que era ambicioso y el que solamente anda detrás de la especulación antes de la pandemia va a seguir siéndolo igual después de la pandemia. Por eso lo que me parece es que lo que es necesario son políticas públicas que ataquen estos problemas, le guste al que le guste y no le guste al que no le guste. Si uno no hace nada, no te van a criticar. Como decía el Quijote, ladran Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? Cuando se actúa, cuando se generan políticas. A ver, hoy que está tan de moda el tema de hablar de las tomas. Hoy empezamos a tener política habitacional en la Argentina, hoy empezamos a tener un ministerio de hábitat, hoy tenemos políticas en los barrios populares de cloaca, de veredas, de servicios, pero sin embargo ahora se amplifican las tomas, cuando en 4 años de macrismo no se hizo una sola vivienda. Entonces, en el fondo es que se están tocando intereses y bueno, el que no quiere soltar lo más mínimo, pone el grito en el cielo. Pero eso siempre pasó, Paco, ¿no? Lo que pasa es que cada vez que en Argentina hubo un gobierno de este estilo, neoliberal, que se ocupó de los bancos, de la timba financiera, convirtió el país en una gran ruleta, en un gran casino. Cuando viene otro gobierno que hace todo lo contrario y empieza a preocuparse por la salud y el bienestar de las grandes mayorías, las minorías empiezan con que es un gobierno populista, los choriplaneros, que esto, que lo otro, los negros. Acordate, Paco, cuando hablaban Cacerol y Piquete, la lucha es una sola. Y después eran los negros que salen a cortar pidiendo comida. La Argentina vivió esta historia muchas veces. Sí, a ver, clarísimamente que la vivió muchas veces y la vamos a seguir viviendo. Ojalá que no.
Por eso es importante también la organización popular. Sin ir más lejos, recordemos que hoy hace 65 años del bombardeo a la Plaza de Mayo, donde los aviones decían Cristo vence, ¿no? La verdad que Cristo vence cuando los más pobres tienen un lugar en la mesa, cuando el pan se parte y se comparte, cuando la gente tiene trabajo. Bueno, eso es lo que indigna. Son políticas que dejan a la gente sin trabajo y después cuando hay una serie de paliativos, como por ejemplo la asignación universal por hijo, bueno, dicen, bueno, no, la gente tiene hijos por la asignación. Bueno, eso es lo que duele muchísimo, y el que dice eso es el que fuga la guita, el que dice eso es el que compra los dólares en la cueva o vende los dólares en la cueva. Nosotros mismos en nuestros barrios hemos tenido gente que vino a abrirle a la gente cuentas sin que la gente lo supiera para vender, para después comprar dólares en nombre de ellos. A ver, la utilización de los pobres es algo histórico, pero bueno, sabemos lo que está del otro lado.